¿Me escuchan? Ah, no, tienen que... Sí, discúlpenme. Les voy a permitir que se desmuten. Ya. ¡Ay, por fin, profesor! Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Disculpen, estaba esperando en el quinto plomo por error. Ahora sí. En rojo, este es el quinto plomo, profesor. Este es el plomo. Sí, ya lo sé. Les digo que estaba en el rojo esperando como un tonto. Profe llegó 3 minutos tarde. Sí, José. Mil disculpas, José. Está muy mal. Ay, profesor, ¿quiere después entrar a nuestro Discord? Claro, claro. Espérenme un segundo. Estoy anotando sus nombres. Hoy día les voy a enseñar entonces unos cuantos, bueno, ya todo el mundo conoce el cuento, entonces vamos a hablar sobre el mismo cuento que todo el mundo ya ha leído y han buscado las palabras que no entendían. Y les voy a explicar unos pasos de análisis del relato. Espérenme un segundito. Y ahorita comenzamos. ¿Quién es Huawei Y9? Por favor, avísenme. Necesito No nombre. sabemos hasta ahora, profe. No sabemos. Yo digo que es el Yago, porque el Yago siempre Huawei, se si es que no cambia quiere de que lo saquemos, dígame su nombre ahora mismo. Profe, Huawei. Ya, voy a necesitar Que que diga Huawei... ahora o que calle para siempre. Huawei, háblame, por favor. Dime quién eres y cambia tu nombre si no quieres que te ¿Y saque, si, por favor. ¿Y si es otro? Ah, profe, y también a veces se cuela una... What? No. Profe, Buena ya mano. que El Huawei siempre estuvo aquí, el Huawei siempre estuvo aquí, profe. En el quinto plomo, yo creo que es el Iago, pero, profe, él siempre se cambia los nombres. Debe ser, pero Eso es Yago, cierto, necesito que pongas tu nombre correcto, si no te voy a tener que sacar. ¿Me estás escuchando? Porfa, discúlpame, pero te estoy avisando. Cambia tu nombre ahorita o las consecuencias serán catastróficas. Tan, tan, Huawei, Huawei a la 1. a las 2. Huawei. ¿Puede habilitar, profe, el chat antes de nada? No. Para que le mande el código del Discord. Ya, después de que avancemos, ¿ya? Ah, y de paso va a jugar con nosotros en el recreo Among Us. No tengo con cuarto inmediatamente después, otra vez. Pero es Escúcheme el un ratito. creo, profe. El recreo hasta cuarto tiene. Tienen toda la razón. Ya, entonces sí, pero escúcheme un ratito. El quinto rojo, tengo presentes a... Silencio. Ojalá me toque impostor y mato al Franco de primero. Silencio. Tengo presentes a Nicole, Cabezas, No. Carla, José, Ignacio, Franco, Marco, Julián, Emily, Naim, Emilia y Michelle. Del plomo tengo Kazuko, Luz, Francesco, Abigail, Esteban, Abril. ¿Estás, Dafne, por ahí? No te he visto. ¿Dafne? Profe. Sí, estás. Dafne González. Y Sabrina. estoy. Ya, muy bien. Entonces, les explico. ¿Profe, me llamó lista? Marco. Sí, tenemos lista. Ya, escúchame entonces. Esto no les he mandado porque lo vamos a llenar aquí al fondo. Vamos a hacer juntos sobre el cuento que ya conocemos, el tonel de Amontillado. Primero les voy a mostrar en qué consiste el análisis de un relato. Les voy a dar ciertos pasos que vamos a hacer. Les voy a explicar y vamos a hacer juntos sobre el tonel de Amontillado para que después ustedes de tarea hagan lo mismo del Príncipe de las Pulgas, que también ya conocen, entonces va a ser pan comido, ¿ya? Entonces. ¿Pero qué vamos a hacer, profe, del tonel amontillado que tiene que bajar? Escúchenme, les voy a explicar. Dice el título, análisis de un relato. No lo copien ahora, solamente préstenme atención. La razón por la que no les he mandado es que, como les decía, vamos a hacer uno en grupo, ¿ya? Un análisis del tonel de amontillado en grupo. Entonces, para que yo complete esto con lo que ustedes me vayan diciendo y demás, y les mande todo llenado, no les he mandado todavía, ¿ya? Entonces, se divide en dos partes. Primero vamos a fijarnos en contenido y después vamos a fijarnos en estilo.
que digamos, para ayudarles a entender, les puedo dar la idea de que piensen en el relato, el cuento que hemos leído del tonel de amontillado como si fuera un vaso, digamos, un vaso con alguna sustancia, algún líquido adentro, ¿ya? Entonces, el contenido sería decir, este vaso tiene refresco. Y ahí estamos diciendo qué contenido tiene. Y en el estilo tendríamos que decir, el refresco que tiene este vaso es color naranja y es dulce y tiene gas. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos decir qué contenido tiene el vaso y qué estilo tiene ese contenido. Y vamos a dividir lo mismo en el análisis del cuento del tonel de amontillado, ¿ya? Por partes. Al principio se ve como que muchas palabras, pero en realidad es para poder hacer como pequeñas partecitas y no tener que pensar en todo el cuento en una sola vez, ¿ya? En realidad es para que se facilite el trabajo. Entonces, en el número 1 tenemos contenido, ¿ya? Y nos vamos a fijar en dos conceptos, que son aquí los que están con mayúscula, fábula y luego tema, ¿ya? Aquí les he puesto una definición bien cortita y lo más sencilla posible de qué significa este concepto. Entonces, la fábula sería el resumen en una sola oración de todo lo que ocurre en la historia, ¿ya? Digamos, ahorita vamos a hacer la fábula del tonel de amontillado y va a quedar un poco más claro. Pero es un resumen súper corto. Esa es la idea, ¿ya? No tienen que resumir ni siquiera en 2 oraciones. Tiene que ser una sola oración que te dé la idea general de qué es lo que pasó en esa historia. En este caso, el tonel de amontillado, pero podemos hacer sobre el príncipe de las pulgas o sobre cualquier otra historia que sea un relato, ¿ya? Eso sería la fábula. ¿Qué es lo que pasa, digamos? Y el tema sería un resumen también, pero ya no de las cosas que han ocurrido, sino de los conceptos, las problemáticas y las ideas que están en la historia. Eso es un poquito más difícil de entender, pero digamos, si pensamos en el tonel de amontillado, una forma de resumir el tema sería decir que tiene que ver con amistad y con venganza, ¿ya? Entonces, no estamos hablando de las cosas que ocurrieron, pero estamos hablando de cuáles son los conceptos, las ideas que están en toda la historia del tonel de amontillado, porque trata de un señor que se va a vengar de su amigo, ¿no es cierto? Entonces, puede ser el tema de la historia venganza, así en general, una sola palabra. ¿Hasta ahí están conmigo o hay preguntas, alguna cosa que quieran decir? ¿Todo normal? Todo normal. Ya, muy bien. Solo Entonces, tengo una eso sería el pregunta. contenido. ¿Qué, perdón? ¿Haremos la fábula junto con el príncipe de las pulgas? Esto es lo que vamos a hacer, Francesco, te explico. Muy bien. Les voy a explicar primero en general todos estos conceptos para que ustedes sepan cómo hacer un análisis del relato, de contenidos y del estilo, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer por su cuenta sobre el relato que ustedes quieran. Luego de explicarles muy en general todo, vamos a hacer un ejercicio en grupo de estos mismos pasos, pero del tonel de amontillado, que es un cuento que ustedes ya han leído, ya hemos hablado la clase pasada y todo lo demás. Entonces, les va a ser fácil porque ya lo conocen. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Como tarea se van a llevar a hacer el mismo análisis, pero del príncipe de las pulgas. Y eso ya lo van a hacer por su cuenta. Ahora sí. A ver, ¿puedo volver a Francesco. repetir la explicación? Ok, Francesco, ¿tú has entendido, pero? Sí. Ya, muy bien, me alegro. Franco, te repito entonces. Les voy a explicar pasos para hacer un análisis del relato. ¿Qué quiere decir? Simplemente como que ya no van a leer por gusto solamente, sino que se van a poner un guardapolvo y lo van a leer como doctores, digamos, con más seriedad, parte por parte, fijándose en todos los detalles. Eso simplemente quiere decir análisis del relato. Y les estoy dando aquí algunos conceptos para que puedan hacerlo, por partes, tengan como un plan general de cómo se analiza un relato. Después vamos a hacer ese mismo análisis en grupo del tonel de amontillado y ahí se va a acabar. Después ustedes como tarea se van a llevar a hacer el mismo análisis del príncipe de las pulgas. ¿Ya? Es cortito, no son muchas casillas que hay que llenar, así que no se preocupen. Entonces, ya hemos visto contenido rápidamente. Ahorita vamos a ver más con el ejemplo específico del tonel de amontillado. Ahora voy a pasar a estilo. ¿Está todo bien con eso? Bueno, espero que sí. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces,
Tiene dos partes, ¿no? La primera es el contenido y los dos conceptos que nos fijamos Sí, están profe. puestos en mayúscula. En el segundo paso, que es fijarnos en el estilo, digamos, les he dicho la idea del vaso, ¿no ve? Entonces ya nos hemos fijado que lo que contiene el vaso es un refresco. Ya sabemos que no es leche, no es jugo, no es café, no es agua, sino simplemente refresco, ninguna otra cosa. Ya sabemos que es refresco. Eso sería como que ya nos hemos fijado en el contenido. Ahora nos vamos a fijar en el estilo. Entonces vamos a saber qué tipo de refresco es, de qué marca, qué color, qué sabor, todas las cosas que podamos ver como más de detalle sobre el refresco que hemos visto que tiene el vaso. Eso es lo que nos vamos a fijar en el estilo, pero sobre un relato, no sobre un refresco realmente. Ah, ya, yo creí que sobre un refresco. Es la idea solamente para ayudarles a entender. Entonces, otra vez, los conceptos importantes del estilo se los he puesto con... ¿Qué, perdón, ¿Profe? Abril? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Abril? No te escucho, Abril. Profe, es que está compartiendo usted pantalla porque a mí me sale... O sea, que digo que si usted está Ah, ya te escuché. Sí, estoy compartiendo Puede pantalla. estar con el audio mal. Sí, ayer he hablado con Access, mi compañía del internet, y no sé, no, o sea, está mal, el internet está mal y no lo pueden hacer. Profe, está igual que yo, Access, no. Es un desastre, ¿no? Pero no nos pongamos a hablar de eso, entonces nos va a pasar el tiempo. Tengo Access, pero no está. Abril, si es que no puedes ver bien mi pantalla, te aconsejo que apagues tu cámara para que tal vez porque ayer se te ha salido igual tu internet, tal vez está lento. Yo voy a hacer lo mismo. Discúlpenme que no pueda verles. Voy a apagar mi cámara para que mi internet no dé un poco mejor y no se corte tanto, ¿ya? Entonces, ahora sí. Los conceptos, les decía, los importantes se los he puesto en mayúscula. Así ustedes van a saber reconocer cuáles son los que tienen que llenar, ¿ya? Son como casillas que hay que ir llenando. Entonces, en el estilo tenemos primero que nada el tono, que es como decir, otra vez, vuelvan a pensar en el refresco. Entonces, nos vamos a fijar en el sabor, ¿ya? Si es que es dulce, agrio, amargo, feo, rico, todo lo que podamos sentir como que nos gusta o que no nos gusta, eso tiene que ver con el tono. Entonces, en el caso de un texto, ya no un refresco, sino en el caso de un texto, tiene que ver con el vocabulario principalmente. O sea, ¿qué palabras utilizan? Por ejemplo, nos hemos fijado, el Naim ha buscado, entre las palabras que ha buscado la última frase que está aquí, que dice... Descansa en paz. Ajá, exacto. En latín, ya que es un idioma que les decía alguna vez que es como el abuelo del español, es un idioma más antiguo que ya no se usa. Requiescat in pace, que no sé cómo se pronunciará, pero quiere decir descansa en paz, ¿ya? Ahora, si digamos yo busco, hay otra frase que me acuerdo que decía la cesit. Sí, esta, que la hemos resaltado de hecho. Nemo me impune la cesit, que yo no sé latín, pero he buscado en internet y lo que significa es... Es una frase de Escocia. No, es también latín, es también latín. O sea, al parecer al señor que nos ha contado cómo lo mató a su amigo, le gusta hablar en latín de vez en cuando, algunas frasecitas. Y esta en particular significa nadie me agrede y queda impune, digamos. Yo había visto, ¿Qué habías visto? había buscado en el diccionario y he traducido, y Ujú. esto significaba, ay, no me acuerdo, pero era un significado que venía del inglés. Ah, sí. A ver, espérame, mira, yo voy a buscar otra vez. Miren, ponen solamente Google Translate, ¿no ve? Esa es la mejor manera. Entren al traductor de Google, digamos. Y aquí vamos a poner, ¿en qué idioma vamos a poner? Vamos a poner latín. Pueden buscar aquí todos los idiomas. Yo había puesto de inglés porque fue la primera opción que me salió y se traducía del inglés, profe. No es, puede parecer un poco inglés, pero no es. Es latín. Incluso si quieres, mira, puedo poner francés y puedo ponerle que detecte el idioma y me va a decir que es latín. Ah, Ahora, Nemo me impune la cesit significa en español nadie me provoca con impunidad. Es como que si me agredes, no vas a quedar feliz por el mundo sin que te pase nada
Va a haber un castigo, eso quiere decir. ¿Se entiende? Entonces, volviendo a nuestro análisis. El vocabulario, en el caso del tonel de amontillado, tendría que ver con que el señor habla, habíamos dicho, de una forma medio anticuada, o a veces con frases de latín, que es un poco como para presumir, digamos, ¿no? Alguien que es Para muy... presumir que habla latín. Exacto, porque es un idioma que no se aprende así nomás. Generalmente te aprendes algunas cosas cuando estudias mucho filosofía y libros. En general, tu vida entera son los libros, entonces aprendes algunas frasecitas en latín y puedes así como presumir que sabes latín, digamos. ¿Ya? Esa es la idea de decir de vez en cuando algunas frasecitas, como Nemo me impune lacessit o requiescat in pace, como que descanse en paz. Que descanse en paz su amigo que lo acaba de encerrar en un cuarto, ¿no es cierto? Entonces, si nos fijamos en el tono, cuando estamos viendo el estilo del relato que hemos leído, nos fijamos en el vocabulario y podemos anotar eso. A veces utiliza frases en latín, a veces utiliza frases anticuadas. Aquí les he puesto, por ejemplo, una frase que está en el cuento del tonel de amontillado, que dice, vaciólo de un trago y sus ojos se llenaron de una luz salvaje. Entonces, les he puesto subrayado la palabra, y ustedes se acordarán que hay varios ejemplos parecidos en el cuento, ¿no? Donde lo único que hace es que le da la vuelta a esto. Esto es como decir, lo vació de un trago. Pero una forma anticuada de decir eso es vaciólo, como si fuera de el siglo pasado, digamos. ¿Ya? Una forma de hablar español que no es igual que la moderna. Eso sería un tono anticuado, por ejemplo. Otro ejemplo, tono regional. Digamos, regional quiere decir, es característico o típico de una región, como cuando dicen platos regionales, ¿no ve? El plato paceño es de La Paz, típico de La Paz. Lo mismo pasa con el vocabulario. Entonces puede haber un vocabulario que es típico de un solo lugar o de una sola generación, gente joven, gente de cierto barrio. Tienen sus propias palabritas, las que más les gusta utilizar. Y eso también es un vocabulario, pero es un vocabulario regional. Entonces, aquí tienen un ejemplo. Podría decir, ese chango sí que era buen tipo, no te imaginas. Puedo decir lo mismo en un tono menos regional. Podría decir, digamos, ese sujeto es muy buena persona. Y estoy diciendo lo mismo, solamente que con un tono diferente. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí. Ya, exacto. Entonces, si yo dijera ese sujeto es una buena persona, estaría utilizando un tono universal. Con universal me refiero a que cualquier persona que habla español en todo el mundo lo va a entender. Por ejemplo, también pueden pensar en el reggaetón. El reggaetón es cantado por gente que habla español, pero que vienen generalmente de Centroamérica, ¿no ve? Más al norte de nosotros. Entonces, utilizan igual un acento y un ritmo como más difícil de entender. O no sé si alguna vez han ido a Chile. ¿Han ido a Chile? ¿No? Yo sí fui, Nunca fui. profe, yo sí fui. Ya, Marco. ¿Y cuando has ido a Chile, entendías lo que te hablaban o no tanto? Más o menos, pero ni me acuerdo porque fue hace años. Ah, ya. Bueno. Yo fui a Brasil. ¿Fuiste a Brasil, Esteban? Bueno, Ay, Brasil no nos sirve tanto Esteban porque ya Fernández, es... chócala, Esteban. Yo también he ido a Brasil. Ya. Bien hermoso. San Paulo de Brasil. Es bien hermoso. Yo también en San Paulo. El ejemplo, les voy a mutear un ratito, discúlpeme. El ejemplo del Brasil no nos sirve tanto porque ya es otro idioma, ¿no? Portugués. Pero Todo esto que les- hay españoles distintos, como por ejemplo el español de España, que es hostia, tío. Hostia, ¿qué No. haces? ¿No es cierto? Sí, exacto. Una cosa, Hostia, hay una serie llamada La Argentina. Casa de Papel que- Argentina, profe. Yo fui también a che, Argentina. boludo. Sí, exacto. Entonces, Es que ellos hablan así, ellos son perfectos insultando. Profe, Para Argentina. hablar se dicen, che, boludo. Ah, sí, hay La Casa Ya. de Papel que tiene un idioma. Controlen el vocabulario, por favor. Pero sí, está bien. Así hablan. Entonces, me parece bien, están entendiendo. La idea es esa, que las personas de diferentes lugares no hablan igual, a pesar de que hablan el mismo idioma. ¿No ve? Todos hablamos español. Argentina, pero diferente. profe. En Argentina, yo fui a Argentina.
Argentina, pero también puede ser México, puede ser Chile, cualquier país que hable en español. No nos sirve tanto Brasil, les decía, porque en Brasil Hablan es con otro idioma. diferentes, Ya es hablan, portugués. hablan diferentes acentos. Ajá. Ahora, por Sí. ejemplo, el señor que ha escrito, que ha narrado esta historia sobre cómo lo mata su amigo en el tonel de Amontillado, podría haber utilizado frases en portugués de vez en cuando, en vez de frases en latín. Y entonces podríamos decir, uy, tal vez le gusta mucho Brasil. O sea, puedes utilizar frases de otro idioma si es que son poquitas, digamos, solamente en ciertos lugares, como adornitos casi, ¿ya? En este caso, nuestro narrador habla en español generalmente, español anticuado, y de vez en cuando habla con una frase en latín, para presumir un poco. Ahora, si le gustara otro idioma, si digamos le gustara mucho la bachata, entonces tal vez utilizaría otro tipo de frases, como citar, no sé, alguna parte de la letra de una canción de Romeo Santos, no sé, o sea, depende de los gustos del narrador, puede utilizar diferentes cosas que se está como prestando de otros lugares, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí, Ya. profe. Entonces, en los dos ejemplos que les he dado aquí, les he subrayado... Profesor. Sí, sí, dime, Francesco, Sí, profe. ¿qué querías decirme? Nada, Sí se solo entiende, eso sí, creo. profesor. Ah, ya me alegro, Francesco. Entonces, les he subrayado específicamente qué palabras serían las que nos importa notar en estos casos, ¿ya? No es que está en todas las palabras, solamente hay que fijarse cuáles son las que podrían importarnos cuando nos fijamos en el tono, ¿ya? Tienen que saber cómo encontrar las palabras importantes para fijarnos en eso. ¿Camilo Fernández es el Esteban? Supongo que sí, ¿no? Ya. Entonces, en tono estamos claros, ¿no? ¿Podemos pasar al narrador? Claro, profesor. Ya, genial. Pasemos entonces al segundo concepto importante del estilo, el narrador, ¿ya? El Julián nos había dicho ya ayer que el tonel de Amontillado está narrado en primera persona, ¿no ves? Ese es el punto de vista. Y primera persona, ¿qué quiere decir Julián? ¿Yo, tú o él o ella? ¿Yo? Yo. Sí, Julián, yo, ¿no ve? Entonces, ahora les voy a dar unos nombres un poco diferentes, pero tienen que ver con la misma idea, con la primera persona, la segunda persona, todo depende de eso. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué es el narrador? El narrador es el punto de vista desde el que se mira la historia. Entonces, es como que la historia está pasando aquí, en esta mesa. Mi escritorio estoy mostrándoles, pero puede ser el que ustedes tienen en su delante. ¿Ya? Entonces, tienen un Mi escritorio. computadora de Among Us. Se puede Ajá, prestar su eso. computadora de Among Us. Ahí está pasando la historia y dependiendo de dónde se paren ustedes para ver esa historia, su punto de vista ha cambiado. Eso es todo lo que importa para el narrador. ¿Cuál es el punto de vista para ver esta historia? Eso es el narrador, el punto de vista, ¿ya? Y puede haber más o menos, puede haber muchos, ¿ya? Pero los más importantes, los que más se repiten, son estos tres que les he puesto aquí. Interno, externo y interno posterior. Ya les he puesto unos nombres lo más claros posibles y les voy a explicar en qué consiste cada uno. ¿Ya? Entonces empecemos por el externo, que como se imaginarán tiene que ver con que está afuera, ¿no? Externo quiere decir algo que está afuera. Entonces, es narrador, el narrador que es externo es un narrador, pero no es un personaje. Es decir, que mira la historia desde afuera, por eso se llama externo. Pero a veces Ah, o sea, nosotros somos como... rojo. A ver, un ratito, Naim, ahorita te escucho. Nicole, ¿qué me decías? Esto nos explicaba a principio de año. Ajá, sí, 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 sí. Dime, Naim. que es como entonces, como si fuera... Ya no, ya me olvidé. Ah, ya, bueno, si te acuerdas. Que los narradores es como nosotros que vemos la historia desde afuera. Sí, la historia desde afuera. Ahora, tiene razón la Nicole, les he explicado esto a principio de año, Sí. pero esta vez nos va a ir mejor porque ya estamos hablando sobre un cuento que ya todo el mundo ha leído y conocemos. Entonces, creo que esta vez nos va a ir mejor en tratar de aprender esto.
¿Ya? Si, digamos, la licenciada me pregunta, me llama, digamos, la licenciada Cárdenas. Ahorita. Digamos que sí. Y me pregunta cómo le está yendo con el quinto plomo y quinto rojo. Entonces yo le voy a hablar como si fuera un narrador sobre la historia de cómo nos está yendo. En ese caso yo sería un narrador externo de la historia de ustedes, porque yo no participo en esa historia. Estoy hablando desde afuera. ¿Se entiende más o menos? Sí, profesor. Ya. En ese caso soy un narrador que no tiene nombre. Ya, como no soy un personaje, entonces no tengo un nombre, porque no participo en la historia. Y hablo de los personajes en tercera persona, que quiere decir él, ella, o en plural, ellos y ellas. ¿Ya? Y narro las cosas a medida que van ocurriendo. Es decir, solo puedo decir lo que he visto hasta el día de hoy. Lo que pase mañana lo voy a narrar mañana. ¿Sí? Pero todo lo que pasó hoy o ayer o anteayer, todo lo que ya ha pasado, sí lo puedo narrar. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Ya. El siguiente sería el interno, ¿ya? Y aquí nos vamos a apoyar igual en el príncipe Profe. de las... Sí, dime, Francesco. Sí, profesor, se entiende. Ah, ya, muy bien. Ahora, el interno es narrador. Oh, no, no rayen mi pantalla, por favor, se los ruego. Ya está. No sean malos, chicos. Ya, escuchen. Es narrador y también es personaje, ¿ya? Quiere decir que en este caso sería como que la licenciada Cárdenas llama, pero ya no me llama a mí, sino que lo llama a uno de ustedes para preguntarle, ¿ya? Y en ese caso van a hablar de sus amigos y sus amigas, pero también de ustedes mismos. Y por eso van a ser un narrador interno, ¿ya? Entonces, a veces puede tener nombre y a veces puede no tener nombre. Digamos, si la licenciada llama a la Emily, ¿ya? Entonces la Emily puede hablar de ella misma y, bueno, ella tiene un nombre, ¿no? Se llama Emily. Entonces, en ese caso sería una narradora interna que se llama Emily. Pero, por ejemplo, si yo les pregunto, en el tonel de Amontillado, ¿el narrador tiene nombre o no tiene nombre? Levanten sus manos digitales para decirme si es que saben la respuesta. Tiene nombre. A ver, Esteban. No tiene Tiene nombre. nombre, profe. ¿No tiene tiene nombre? Ah, bueno, a veces sí puede tener. A veces tiene nombre y A veces y otras otras veces no. no. Claro, pero no estamos hablando en general. En este caso, solo en el tonel de Amontillado, ¿el narrador tiene nombre o no tiene nombre? No, no tiene nombre. ¿Su amigo qué se llama? Sabemos, profe. Eso es el punto. Sí No se sabe, sabemos sí se cuál es sabe. su- Miren, a ver, voy a ir al cuento y voy a ir al principio. Desde el principio se sabe. La primera línea ya está ahí. Había yo soportado hasta donde me era posible las 1000 ofensas de que Fortunato me hacía... Edgar Allan Poe, sí tiene nombre. Edgar Allan Poe. No. El autor, este es el señor que escribió el cuento, pero eso no es lo mismo que el narrador. No, no tiene nombre. El título, digamos, no importa. No tiene Solamente nombre hay que porque fijarnos no en la hay historia. nombre. No dice dónde está el nombre de la... Dice, había yo. Entonces está hablando de sí mismo en primera persona, como ha dicho el Pero Julián. tiene- Pero, y también le da un nombre a su amigo. Miren, aquí está el nombre. Se llama Fortunato, su amigo. Pero él mismo no tiene ningún nombre. O por lo menos yo no he encontrado en qué momento le digan el nombre. No tiene nombre, profe. No tiene nombre el narrador. Ya. Entonces sí, el narrador no tiene nombre en el caso del tonel de Amontillado. Por eso hemos puesto, a veces tiene nombre. Pero dirían que es interno o es externo en el tonel de Amontillado, el narrador. Interno. No. Interno, ¿no ves? Sí, porque de hecho él es el que va a hacer la actuación principal, digamos. Lo más importante que pasa en el cuento, el mismo narrador es el que lo hace. ¿Qué es lo más importante que pasa en el tonel de Amontillado? Que no hay narrador. No, eso no es. A ver, voy a preguntar a Abril. Abril, ¿qué es lo más importante que pasa? ¿Qué es lo más importante que pasa en el tonel de Amontillado?
en el túnel de Amontillado. Sí. Querían engañar a los millonarios. No. Que se quería vengar, profe. Ajá, que se quería vengar. Pero ¿cómo se venga al final? ¿Logra vengarse o no? Si no me equivoco, no. Ya. Tal vez el lenguaje es un poco difícil y tal vez por eso no nos podemos Conseguir perder. la Pero venganza. lo que pasa es que este señor, que no sabemos su nombre, tiene un amigo que se llama Fortunato. Y lo lleva a su bodega de vinos, porque al parecer los dos son como fanáticos de los vinos, ¿no ve? Entonces lo lleva a su bodega y lo encierra. Es como que en un lugarcito que es medio estrecho en su bodega, empieza a poner ladrillos hasta que ya no hay salida y lo deja ahí encerrado a su amigo, a que se muera. Por eso le dice al final, descansa en paz, porque lo encierra y se va, porque quería vengarse, como dice la Nicole. Entonces, es terrible, pero así son los policiales, digamos. Tienen crímenes, como estábamos viendo ayer. ¿Ya? O sea, los policías también pueden cometer crímenes. Los policiales, perdón, los relatos policiales. Sí, los policías también pueden cometer crímenes, pero es verdad. ¿Y ellos mismos se arrestan? Chan, chan. No, Ya pues ves eso es... una película así y sí, es más o menos así, o sea, los pillan y listo, ya valieron. Bueno, sí, puede, a veces también porque son policías, no hay quien los atrape a ellos, ¿no? Sí, Depende los de cada policías situación. no se atrapan a los policías. A veces sí y a veces no, creo. Pero a ver, sigamos. Sí, Entonces, profe, es así más o menos. nunca es igual, digamos. Siempre pueden pasar cosas un poquito diferentes, ¿no? Pero a ver, entonces, el interno es un narrador y es personaje. Puede tener nombre, como digamos la Emily, en el caso de que la licenciada la llamara la Emily, o puede no tener nombre, como en el caso del tonel de Amontillado. Habla de los personajes en tercera persona, porque no es el mismo, ¿no? Los personajes son otras personas, pero habla de sí mismo en primera persona, como el principio del tonel de Amontillado, digamos. El principio, lo primero que dice es, había yo tolerado, algo por el estilo, ¿no? Sí, profesor. Había yo soportado. Y dice aquí yo. Entonces está hablando de sí mismo en primera persona y está hablando de su amigo Fortunato en tercera persona. Justamente lo que les digo. Habla de los personajes en tercera persona, perdón, y de sí mismo en primera persona. Entonces sería un narrador interno en el tonel de Amontillado. Y después narra las cosas a medida que van ocurriendo. Entonces, igual, pasa un poquito de cosas y puede narrar esas cosas. Pasan más cosas y sigue narrando esas cosas. Es como que está narrando en presente, digamos. A medida que pasan las cosas, las va narrando, como si fuera un Profe, yo relator de recreo. fútbol. No, todavía no. Espérenme un segundo. Va a jugar con... Todavía, ¿Tiene Among todavía no. Us en su computadora? 9 minutos No, no tengo Among Us en mi computadora. Escúcheme. Faltan Sigamos, 9 por minutos. favor. Sigamos, por favor, un ratito. Nos falta todavía. Y faltan 20 minutos, así que tenemos tiempo. Ahora, este es otro, interno y posterior. ¿Ya? Por ejemplo, les he hablado de la autobiografía, ¿no ve? Hemos tenido una lección sobre cómo una persona puede escribir su libro sobre su propia vida. Entonces, cuando escribes tu autobiografía, estás recordando las cosas que han pasado en toda tu vida, pero no las estás escribiendo ese mismo momento, sino que mucho tiempo después, cuando ya eres viejito y estás cansado, ¿ya? En ese momento se escriben las autobiografías. Entonces, a eso me refiero con un narrador que es posterior, ¿ya? Porque es después de las cosas que pasaron. A eso me refiero. Entonces, es igual que el interno que hemos visto ahorita, hace un rato, pero con una diferencia. Y esa diferencia es que no narra las cosas a medida que van ocurriendo, como si fuera un relator de fútbol, digamos. Narra lo que ve, ¿no ve? No pasa eso, sino que narra las cosas que han pasado hace mucho tiempo. Es como que hace memoria, se acuerda de todo lo que puede y recién después te narra todas las cosas. ¿Ya? Como cuando estás escribiendo una autobiografía. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí está todo bien? Me faltan como
8 minutos, profe. Faltan 8 minutos para el recreo, profe, ¿no? 8 minutos. No, no falta, son y 28 ya. No, tenemos hasta el 45, falta todavía. No, profe, hasta 35. Hasta el 35, hasta el Ah, tiene razón, me 35. estoy equivocando de... No horario. somos secundaria, profe. Ya, escuchen. Por eso, aprovechemos, se nos va a ir el tiempo. Entonces, tenemos esos 3 tipos de narradores, ¿ya? ¿Hasta ahí está todo bien? Sí. Ya. Disculpe, Personaje. Dime, Diana. ¿me puede volver a explicar el interior? No lo entendió eso muy bien. ¿El interno posterior o este otro de aquí? ¿Cuál de los dos? El interno. Ya. Quiere decir que cuentas el narrador que es interno narra la historia, pero también está dentro de la historia él, a la vez. O sea, Entonces, narra mientras vive. ajá, Sí. narra lo que le pasa, narra lo que le pasan a las personas a su alrededor. ¿Ya? A diferencia del externo que narra lo que ve, pero él está afuera, no le pasa nada a él. ¿Ya? Ujú. Ay, Ahora. gracias, profe. No hay de qué. Ahora, personaje. Son todos los nombres propios como Diana Zarco, como Luz Calizaya, como Dafne González, nombres propios, ¿no? Son todos los nombres propios de personas que tienen diálogos en la historia. Eso es un personaje, ¿ya? Si no tiene diálogos, entonces no va a ser un personaje. Si nos fijamos en el tonel de Amontillado, había un amigo, si no me equivoco, que se llamaba Lucreci. Aquí está este señor. Lo mencionan, hablan de un amigo más que tienen, pero él nunca habla en la historia. Como no tiene diálogos, entonces él no es un personaje, ¿ya? Eso es importante que se acuerden. Entonces, un nombre propio que no tiene diálogos no es un personaje realmente, ¿ya? Si se lo menciona alguna vez, aparece, pero no tiene diálogos, él no habla, entonces no es un personaje, ¿ya? Y los diálogos se distinguen, bueno, habíamos visto lo de las comillas también antes, los diálogos se distinguen por comillas o por guiones. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo, indico con colores, el personaje en azulito y el narrador con verde, ¿ya? Entonces, en este diálogo podremos tenerlo indicado con guiones. Se acabó el tema, agregó Ana, por ejemplo. Eso lo he sacado del Príncipe de las Pulgas, ¿ya? Pero mejor nos apuramos porque solo nos queda 5 minutos. Tranquis, no presten tanta atención al reloj, por favor, estamos bien. Y también se puede indicar con comillas. Entonces, sí, no me digas. Lo que sea que diga el diálogo, las cosas que se supone que ha dicho un personaje, tienen que estar entre guiones o entre comillas, ¿ya? Y después cuando dice agregó a Ana o dice dijo mientras se acercaba, eso ya no lo dice el personaje, sino que lo dice el narrador. En los relatos no está así diferenciado con colorcitos, así que ustedes tienen que saber guiarse, pero aquí se los pongo separado para que se puedan dar cuenta más o menos. Siempre hay confusiones en separar qué es lo que es un diálogo y qué es lo que dice el narrador, ¿ya? Eso traten de no confundirse. Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? Sí. Ya. Sí, sí, Entonces, rápidamente, vamos a hacer un ejercicio de ese mismo análisis, lo más rápido posible, sobre el tonel de Amontillado, ¿ya? El primer paso es contenido. Entonces, ¿cuál sería la fábula? La fábula, les había dicho, es un resumen en una sola oración de todo lo ocurrido en la historia. Entonces, ¿qué podemos pasar? ¿Qué es lo que pasa en el tonel de Amontillado? Le molestaba el Fortunato, creo que se llamaba, le molestaba al narrador. Sí, profe, le molestaba mucho. Sí, entonces, digamos, podemos poner, el narrador no tiene nombre, ¿no? Entonces vamos a poner un señor, porque es experto en vinos y parece que es mayor. Un humano que intenta matar a su amigo. No sé cómo. No recuerdo Ya. cómo. Sí, profe. Un Vengar. humano, vamos a poner se quiere vengar. Nato. Se quiere vengar de su amigo Fortunato. Ya. Entonces, eso bastaría con la fábula, ¿ya? Tenemos un resumen de una sola oración que te da una idea general de todo lo que pasa en la historia. No sabemos detalles, pero es un resumen súper cortito. Entonces, eso sería escribir la fábula del tonel de Amontillado. En el tema yo puedo poner, puedo poner amistad. Y venganza. Puedo poner venganza. Exacto. Esos serían los temas
más importantes, ¿no es cierto? Como conceptos básicos, como conceptos sueltos serían casi. Después, cuando pasamos al segundo paso, estilo, yo puedo decir, habíamos dicho que habla un poco con un español anticuado, ¿no ven? Entonces puedo poner que es anticuado y puedo poner también que es presumido. Sí. Porque habla con latín de vez en cuando. ¿Ya? El narrador entonces tiene un tono anticuado y un poco presumido, como un caballero, digamos. Es un señor. No es un rapero, digamos, ¿no? Después, ¿qué tipo de narrador es? ¿Es un narrador externo, interno o interno que se acuerda las cosas después de mucho tiempo? Interno. E interno, bien, Diana, sí. Entonces, el narrador es interno. Espérame, voy a anotar tu participación. Ya. Y por último, personaje. Aquí tenemos que anotar cuáles son personajes. ¿Quiénes hablan en la historia en el túnel de Amontillado? El narrador tiene nombre y Fortunato. Nadie más, ¿no es cierto? Ya. Entonces tenemos un... Y el humano. No, Ajá, tenemos un cuento sencillito, digamos, con solo dos personajes. El Fortunato y narrador, el narrador. Fortunato y el narrador. Ahí. En este caso, en personajes, solo, bueno, aquí podemos poner personajes. Solo tenemos que poner quiénes son los personajes. Pero tienen que acordarse sí o sí de lo que les digo. Si un nombre propio no tiene diálogos, no es un personaje. ¿Ya? Entonces, los únicos que hablan en el cuento son estos dos. Cuando ustedes hagan sobre el príncipe de las pulgas, obviamente van a tener más personajes, porque ahí la historia es más larga y muchas más personas hablan, ¿no? Sí. Sí. Si al hacer esto tuvieran mucha dificultad, me pueden avisar, anotan que van a hacer solo sobre un capítulo, por ejemplo, si es que les ayuda, pero traten de hacer en general de todo, ¿ya? Si tienen dificultad y realmente les cuesta mucho, entonces hagan solo sobre un capítulo. Pero sí, Ahora sí ya es la hora. Yo les voy a mandar esto que ya está completado con una asignación y ahí me van a mandar la tarea, pero eso me lo pueden mandar hasta el, bueno, no el miércoles, sino hasta un día Profe, antes. ¿de la Amontillado vamos a hacer o del príncipe de las pulgas? No, ustedes tienen que hacer sobre el príncipe de las pulgas. Profe, ¿tenemos que copiar todo eso? Sí, tienen que copiar todo esto. Ya. Y Ya, a tienen que ver, voy a hacer- mandar código, profe, habilita el chat para que Tienen entre. que hacer uno igualito, solo que sobre el príncipe de las pulgas. Y Dime, profe, Diana. el ejercicio también lo tenemos que copiar y simplemente le mandamos el del príncipe de las pulgas o los dos. O sea, todo lo que está en este documento que ahorita hemos completado lo tienen que copiar. Y aparte ustedes me mandan el del príncipe de las pulgas hecho por ustedes. Ya, gracias, profe. No hay de qué. Aquí, profe, igualito todavía, profe. Profesor, Sí, igualito. el profesor puede habilitar el chat para que mande código y entre. Sí, espérenme, voy a parar de grabar esto un rato.